La Ciudad Azul tiene una historia de vinculación con criminales de lesa humanidad y genocidas, que en algún momento de sus vidas han tenido un paso por la ciudad y que ese paso abre lugar al análisis. Para poder ordenarnos en el tiempo, me parece apropiado comenzar con el primero de los tres criminales y su contexto político. Carlos Curro Carús pasó a la historia como el azuleño que bombardeó Plaza de Mayo, uno de los sucesos más aberrantes de la historia nacional, y el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina contra su propio pueblo, un bautismo homicida que le mereció la consideración de crimen de lesa humanidad. Casualmente en la columna anterior sobre Salamone, dejo en la descripción el link, hice mención a quien fuera intendente durante la construcción de las obras del arquitecto, Agustín J. Carús. El ex intendente y diputado conservador era el padre de Curro, y en ese sentido se hace muy difícil obviar su relación parental con su impronta política. Ambos eran golpistas, ambos fueron parte de regímenes antipopulares, de tortura, persecución y asesinatos a activistas, y al fin y al cabo la bomba de Curro llevaba al poder al Partido Conservador, del que su padre fue un elemento destacado. El gobierno peronista ya había sufrido un intento de golpe de Estado en 1951, liderado por Benjamín Menéndez, tío de Luciano Benjamín, genocida del 76, y asimismo, en el 53, la UCR y el Partido Socialista llevaron adelante un atentado que se llevó la vida de 7 civiles y dejó 90 heridos y 19 mutilados. Eva Perón reconocía el peligro inminente que acechaba y pronunciaba enérgicos discursos de arenga popular para la defensa del gobierno. Evita y la CGT intentaron armar milicias obreras, sin embargo Perón ordenó, después de la muerte de Eva, que se archivaran en el Arsenal Esteban de Luca y se destinaran más tarde para reequipar a la Gendarmería Nacional. Yendo a los sucesos, ese mediodía del 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires. El informe reseñó que el saldo era de 360 muertos y 1.500 heridos, casi en su totalidad eran civiles. El objetivo del bombardeo era asesinar al presidente en funciones, Juan Domingo Perón, quien fue advertido del posible atentado y se refugió en el Ministerio del Ejército. La sonada golpista estaba compuesta por gran parte de la oposición y el plan de los conspiradores era derrocar al gobierno y entregar el poder a una junta cívico-militar. Por primera vez en la historia argentina resaltaría el nombre de Emilio Eduardo Macera, quien era secretario de Oliveri, líder militar del bombardeo. Para ese 16 de junio se había convocado un desfile aéreo en apoyo al gobierno y en desmedro a la oposición liderada por el clero y compuesta desde el conservadurismo hasta el Partido Comunista. Este tipo de eventos convocaban buena cantidad de espectadores, a los que había que sumarle transeúntes del ritmo frenético que impera en la ciudad porteña, trabajadores, niños y jóvenes que iban a la escuela. Ese desfile era la invitación a la más descarnada masacre que vivió el país. La gente esperaba flores y descargaron bombas mortíferas en la casa de gobierno y sobre los civiles. Posteriormente atacaron distintos puntos de la ciudad y en una de las primeras explosiones, un colectivo que trasladaba niños de primaria fue alcanzado por una bomba. Todos murieron calcinados. Junto con los sectores del ejército leales a Perón, también llegaban las barriadas y los obreros de fábrica que habían sido convocados por la CGT. Desarmados, con palos o herramientas de trabajo, las bases fueron blanco fácil para los aviones y metralletas de los golpistas. Plaza de Mayo parecía un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Pero retomando con Curro Carús y el bombardeo, hay algunos puntos a destacar que hacen que este criminal no haya sido pasado por alto en la historia. Carús lideró una cuadrilla de aviones que se divisó por las inmediaciones del Cabildo, que avanzó volando a poca altura por calle Rivadavia, descargó bombas de 100 kilos en la casa de gobierno y posteriormente abrió fuego sobre los civiles que corrían despavoridos. El avión del oriundo azul fue alcanzado por un proyectil, causando una ruptura significativa, es decir, que el cruento genocida estuvo a nada de ser destruido, pero estas mierdas gozan de buena fortuna. Luego de la rendición golpista, Carús, liderando una nueva cuadrilla, rompió con esa rendición, llevando adelante una redada sobre distintos edificios públicos y luego descargó fuego sobre los obreros que se encontraban movilizados en la CGT. Uno de esos aviones, liderados por Carús, acribilló al dirigente sindical Héctor Pesano,
junto con un gran número de trabajadores. Los asesinos siguieron rumbo a Uruguay, donde fueron recibidos por el presidente de ese país y por Suárez Mason, quien se encontraba allí desde el intento golpista de 1951. El golpe había fracasado, pero el ensayo general anunciaba que el gobierno estaba acechado. Finalmente, Perón sería derrocado meses después por lo que se denominó la Revolución Libertadora o Fusiladora, cuya primer víctima también fue un azuleño, el dirigente sindical Manuel Chávez, asesinado frente a su familia. Con el golpe consumado, Carlos Enrique de Carús regresó de su asilo en Uruguay junto con otros 120 golpistas, fue recibido y ovacionado por los sectores antiperonistas y por su madre, que decía: "Esto es por ti, hijo", colocando al genocida como un héroe del bombardeo y del derrocamiento de Perón. Entonces, para cerrar y enlazar esta parte de la columna con una segunda parte, resulta necesario sacar algunas conclusiones, algunas más acotadas y otras de carácter más amplio. Es necesario abrir ciertos interrogantes sobre el rol de Azul en la historia de los golpes militares, porque luego de la década infame, la ciudad se robustecería de su peso militar con la instalación del regimiento y posteriormente de la base. Queda para investigar en profundidad cuáles eran las tropas azuleñas que se sumaron al intento golpista de junio del 55. Es sabido que hubo una disputa interna entre un oficial y el jefe de la base naval. Este último permaneció leal a Perón, dificultando la llegada de tropas a Plaza de Mayo. Pero queda claro que es una ciudad que tiene una matriz histórica que brinda condiciones ideales para engendrar a personajes del calibre de Carús o que tiene una estrecha relación con sectores conservadores y militares. Y posiblemente este sea un tema que merece su propia columna. Entonces, ¿qué fue lo que acentuó el bombardeo? A priori, el principio del fin del gobierno, pero además, las Fuerzas Armadas en Argentina se convirtieron definitivamente en fuerzas corporativas mercenarias del capital y de los intereses sectoriales del imperialismo yanqui por encima de la obediencia institucional. Establece una fuerte acentuación entre poder condigno, dominación y hábitus, cuyo origen hay que rastrearlo en la composición del Estado-Nación. Las clases dominantes que organizaron la Argentina y la ubicaron en el mercado mundial fueron incapaces de expresar su hegemonía por medios políticos dentro de un sistema de partidos. La participación violenta de las Fuerzas Armadas les fue otorgando cierta centralidad, autonomía y prerrogativas, e incluso el mismo Perón haría reformas que aumentarían los atributos de las Fuerzas Armadas. El poder condigno en este caso es la aplicación de la coerción, es la imposición de un régimen terrorífico para que determinado grupo abandone sus preferencias ante una alternativa que le resulta desagradable, con una amenaza de aplastamiento de por medio. Por otro lado, se militariza la política. Y otra cuestión es la participación civil. A los criminales de Plaza de Mayo los fueron a recibir 15.000 personas y el azuleño, considerado el más sanguinario, fue el mejor recibido. El objetivo del golpe era abrir las puertas a todos los negocios imperialistas y disciplinar a la clase trabajadora a través de la pérdida de todos los derechos conquistados en la etapa previa. Esto empezaría a gestar un caldo de cultivo que estallaría en 1969 con la mayor gesta obrera de la historia, el Cordobazo. Y aquí sí voy a introducir la polémica, y es que el golpe del 55 acentúa fuertemente un hábitus, porque representa para el poder castrense una gran victoria. Se generaron y organizaron prácticas y representaciones que permitieron mantener o incrementar el poder militar y ampliar su ámbito de dominación por un prolongado lapso de tiempo. ¿Hubo una incapacidad de Perón para defender un régimen democrático? Perón claudicó y luego reconoció que no había ofrecido resistencia cuando el pueblo pedía armas. Y este es un debate de lo más interesante porque se haría presente en el movimiento peronista de décadas posteriores, donde nuevamente se pone en polémica la táctica y estrategia del movimiento, pero también los límites del nacionalismo de carácter burgués. Quizás también puedan verse algunos matices cruciales al interior del matrimonio peronista. Lo hemos visto a lo largo de la columna. Los descamisados de Eva son los que, huérfanos de líder, comienzan la experiencia de resistencia y muchos de ellos confluirán en un proceso de maduración de la conciencia popular con el auge del clasismo. Los resistentes le reprocharon a Perón porque no había castigado a los responsables de aquella masacre que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, y lo hará luego su juventud cuando les dé la espalda en el 73. Paradójicamente, Carús volvió a la Casa Rosada, esta vez a pie,
4 décadas después, para ser condecorado por el presidente peronista Carlos Saúl Menem. Es decir que nunca pagó por sus actos, nunca fue expulsado de las fuerzas y por el contrario fue condecorado. Ese día se escupió en la memoria de las víctimas de Plaza de Mayo, pero también en los descamisados de Evita, por un gobierno que llegó al poder con la estampa de la jefa espiritual. Estas son las vicisitudes del pragmatismo de un movimiento policlasista donde al fin y al cabo se reproducen las contradicciones de la sociedad de clases que reflejan las posiciones de las clases dominantes en un periodo de descenso de las mismas. Dicen que Carús realizó en azul varios desfiles aéreos. ¿Sabrían los espectadores que ese hombre, en un Gloster como el que pilotaba, un día se vistió de muerte? Este criminal que navegaba a los cielos borracho era el hijo prodigio de la élite azuleña, un representante nacional del odio visceral que supieron exportar.